Germán, leo y escucho fuertes polémicas sobre el papel de la prensa en España, ataques entre periódicos o despidos de intelectuales, como nuestro admirado Fernando Savater. Sabemos lo necesario que es el periodismo para mantener la salud democrática. ¿Podrías comentar la situación y sus consecuencias? Claro, es una situación muy triste y mencionas a Sabater y recordarás que hace 20 años ya, o incluso quizás alguno más, conseguimos que le dieran un premio de humanidades aquí en Holanda, Sí, gracias a nuestros esfuerzos, sí, sí. debido a la admiración que le tenemos. Esto, como sabes, el despido del diario El País, donde él ha colaborado desde el comienzo, nos ha resultado muy triste, y a consecuencia de su despido se ha ido Félix de Azúa, que es otro de los intelectuales más importantes de España, y nada menos que han enseñado también la puerta a Juan Luis Cebrián, que es el fundador y el primer director y el que elevó el país a lo que ha sido. Exacto. Entonces, la prensa en España vive un estado un poco caótico, un poco como en otros países, en parte porque la prensa digital, El Español, por ejemplo, al que nosotros estamos suscritos, ha ganado en número de lectores por bastante a El País y se va distanciando. Entonces esto ha creado un conflicto subyacente muy grande. Luego, por otra parte, lo que ha ocurrido es que la política se ha metido de por medio y ha elegido apoyar a ciertos diarios como El País y a otros no. Y no hay independencia. Y no hay independencia. Muy mal. Entonces, esto ha creado lo que, como sabes, sobre eso acabo de publicar un libro, un frentismo inaceptable. Sí. Pero bueno, una vez dicho esto, quisiera subrayar lo que a mí me parece que es el periodismo y cuál es la necesidad del periodismo hoy en día. La necesidad, bueno, por lo que acabo de decir ya se sabe, hay que tener un órgano de reflejo social en el que podamos ver los lectores, los datos, aprender el contexto para poder formarnos. Exacto, hay que informar a la gente. Claro, para poder tener una información adecuada a la realidad. El periodismo en España tiene una historia un poco parecida a las de otros países, pero tiene sus peculiaridades. El periodismo en sí, en todos los países del mundo, es un modo de ofrecer información que un señor recogía factualmente. Era un hombre que no era ni un intelectual ni un hombre de letras, era un señor que tenía un interés enorme en saber ¿Qué es lo que pasa? qué es lo que pasaba y reunía los hechos. Y eso era el periodismo. Luego vino la profesionalización del periodismo. En España recuerdo yo cuando empezó la licenciatura de periodismo, que es en el año 1974, relativamente tarde. Y recuerdo también cuáles eran las asignaturas, porque yo tenía amigos y colegas que daban clase en la Facultad de Periodismo, y daban clase de literatura, daban clase de historia, etc. Es decir, el periodismo, además de la factualidad, fue creando este periodista que tenía una cierta cultura. Sí. Y a veces ha ocurrido que este periodista
de cultura se ha convertido en una especie de pseudo intelectual y ha dejado de lado la factualidad. Y eso le hace más predispuesto a equivocarse y a no desarrollar su labor de periodismo. Sí, pero cuando se sabe que el periodista da su opinión sobre ciertos hechos, vale, pero lo que a mí me parece peligroso es que cuando da los hechos, pero visto desde un cierto ángulo y Claro, no lo dice. claro, ahí está. Lo que pasa es que muchos de ellos ni lo saben, ¿no? Hoy en día tenemos una plaga de pseudo-intelectuales, Sí, es decir, de pura mediocridad, que no cuentan absolutamente nada, sino que hablan de los asuntos más banales de la vida. Eso es un periodismo, como digo, de baja intensidad y del que hay bastante. Ahora, para mí, para nosotros, creo yo que es muy importante entender que el intelectual, como Sabater, o Azúa, o Cebrián, sí tienen un papel en o Andrés Trapiello, tienen un papel en el mundo español, en el ámbito español, porque ayudan no solamente a ofrecer un contexto, sino además a ofrecer un contexto intelectual, es decir, una perspectiva. Porque esto es una labor que el periodismo, el mejor periodismo, el periodismo del New York Times, el periodismo del Los Angeles Times, de estos periódicos, o incluso del Español ahora en España, tiene que ver con que saben ofrecer una perspectiva. Y las perspectivas es algo con lo que uno puede argumentar. Claro. No simplemente los sentimientos, Exacto. sino que son gente que sabe explicar los hechos, las circunstancias, la vida social desde una perspectiva, no desde una emoción. Y ese es el gran periodismo. Claro, y así se evita el frentismo que se basa en emociones. Claro, entonces yo creo que cuando un periódico como El País prescinde de Sabater, de Azúa, de Cebrián, Antonio Caño, su antiguo director, ha perdido mucho de esa fuente intelectual. Y eso, como digo, me da pena, porque quiere decir que la brújula intelectual del mejor periodismo español está un poco loca en este momento. Y necesitamos el periodismo para que volvamos a enfocarnos en la labor primordial: factualidad, ideas, perspectiva. Y quitar a la política del periodismo. Claro, y dejar a la política fuera del Eso ya es más difícil. Bueno, muchas gracias, Germán.